Hola, buenas, soy Valentina Medina del Departamento Comercial y en este vídeo os voy a enseñar la aplicación de Zoho Meeting. Bien, os voy a enseñar un poquito cómo es Zoho Meeting. Una vez hemos accedido a Zoho Meeting, en inicio podremos iniciar una reunión ahora de audioconferencia o videoconferencia, programar la reunión o programar un seminario. Voy a enseñaros cómo programar una reunión. Bien, lo primero será elegir un título para la reunión. En este caso la voy a llamar Zoho Meeting. Será una videoconferencia, la fecha el viernes que viene, de una duración de 1 hora y media. Invitaré a los participantes que desee y tengo seleccionado que se enviará un recordatorio de la reunión 15 minutos antes de ser. Bien, así de fácil es programar una reunión con Zoho Meeting. Volvemos al inicio y os voy a enseñar cómo programar un seminario. Bien, elegiremos un nombre para el seminario, que llamaré Zoho Meeting, con una descripción, la fecha y la duración de 2 horas. Siguiente. Bien, el seminario será organizado por mí y por mi compañera Sheila. La inscripción, aquí seleccionaremos los campos, que tengo puesto el nombre, apellidos y dirección de correo electrónico y que sea de forma automática. Bien, aquí podré asociar material de aprendizaje para esta sesión o encuestas. Agregaré una encuesta poniendo ¿te ha sido útil?, con calificación de estrellas. La dejaré en 5. Agregar. Siguiente. Aquí es personalizar los correos electrónicos. Seleccionaremos, en mi caso, esta configuración es la que deseo. Las preguntas, permitiré que los asistentes hagan preguntas. No permitiré preguntas anónimas. Grabaré automáticamente estas sesiones. El límite de inscripciones será de 10.000. Bueno, y aquí podremos configurar las opciones como más nos convenga. Bien, esto sería para promocionar después el seminario. En este caso yo lo voy a dejar así que finalizo. Bien, ya habría creado mi seminario con Zoho Meeting, los coorganizadores, los cuales podría seguir añadiendo, los datos, la interacción, las encuestas y las preferencias de mi seminario. Así de fácil es también programar un seminario. Aquí accederemos a las grabaciones. Bueno, yo tengo una grabación de una reunión que hice de 23 minutos. Y aquí mi configuración. Bien, en mi configuración podré seleccionar el idioma, el formato horario, el tipo del sonido del chat, las reuniones, ver los participantes sin vídeo, las configuraciones de los propios seminarios. Seminarios los podremos transmitir directamente desde YouTube. En este caso lo voy a deseleccionar. Bueno, y aquí está nuestra configuración. Bien, así de fácil es hacer una reunión, programarla o programar un seminario con Zoho Meeting. Como habéis visto, es todo muy sencillo y configurable. Lo podremos personalizar como más nos convenga para nuestra empresa y como a nosotros nos guste. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Te dejamos en la cajita de información nuestra página web por si quieres ponerte en contacto con nosotros o tienes alguna duda. Muchas gracias.